Un placer poder compartir desde la Villa Imperial de Potosí, tema tan bonito como es el de la Navidad, y bueno, tradiciones y costumbres que vamos a poder hablar, y sobre todo la escultura virreinal en relación a la imagen del Niño Jesús. Gracias, Eila. Y sí, como tú decías, ¿no? O sea, no sé si tú compartes esto, realmente cada región, cada departamento tiene sus peculiaridades y estoy seguro que en Potosí existen muchas tradiciones que son bien propias del territorio y que tienen una raigambre de incluso siglos, yo entiendo, ¿no es cierto? Así es, bueno, que se relaciona específicamente al tema Potosí, hay que considerar muchos detalles en la referencia exclusivamente de esa esencia tradicional que se tiene de este periodo colonial en este tema y que hasta nuestros días es bastante interesante poder hablar y empezar a, digamos, escudriñar detalles que no se han perdido y por tradición oral y por documentación se siguen manteniendo. De hecho, es algo que a través del tiempo ha perdurado, ¿no? Entonces, Potosí ha irradiado a muchas regiones con el tema, sobre todo del arte, ¿no? Que es fundamental en Potosí. Bien, excelente. Bueno, si te parece, entonces yo ya te doy la palabra porque tienes preparado algo para nosotros y luego ya continuamos un poquito dialogando y conversando sobre lo que tú nos vayas presentando. Bueno, sí, tenemos algo preparado y bueno, para un poquito dinamizar la charla, que es la escultura virreinal y la narrativa popular en la Navidad potosina, bueno, si me permites compartir pantalla para un poquito hablar sobre este tema y llegar a detalles importantes. Claro que sí, adelante. Bien, no sé si están viendo, sí, ¿no? Sí, ya está, ya cargó. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, ya está, ya cargó. Bueno, voy a empezar primero haciendo una referencia sobre esta imagen que se ha posteado para poder hacer la presentación del tema que hemos escogido, que es la escultura virreinal y la narrativa popular en la Navidad potosina. ¿Por qué hemos puesto este título? Porque precisamente la pasada gestión se ha hecho una exposición importante en el Museo del Cabildo, donde se ha empezado a motivar el tema de la Navidad, pero en referencia de los niños que muchas familias conservan a través del tiempo. Y esta motivación ha hecho que vayamos a indagar casa por casa quiénes tenían los niños más antiguos para poderlos mostrar, y no solamente era exhibir a los niños, sino saber cómo estaba trabajada la escultura en relación a las imágenes del niño Jesús. Entonces, esta motivación ha hecho que se logre algo muy interesante y podamos descubrir cosas bastante especiales, por lo que el título dice, ¿no? La escultura virreinal, por un lado, que lo vamos a ir describiendo, y la narrativa popular en la Navidad potosina, porque en torno a estas imágenes empezaban a contarnos cosas muy, muy especiales de los niños potosinos. Entonces, por ello que esta exposición en el Museo del Cabildo ha tenido bastante éxito. Mencionar que este museo depende de la Secretaría Departamental de Turismo y Cultura de la Gobernación de Potosí y que el año pasado esta exposición ha tenido alrededor, en 10 días de muestra, a cerca de 2,000 visitantes. Entonces ha motivado muchísimo. Por eso que quería compartir este año con ustedes, porque es importante recuperar la parte de tradiciones en referencia del arte. Vamos a empezar ahora a describir un poquito estos detalles, ¿no? Primero, hablar sobre la escultura virreinal en Potosí, es mencionar lo siguiente, ¿no?
Ahí vamos a empezar. Bueno, les mencionaba lo siguiente, ¿no? Vamos a poder hablar del arte, en realidad, colonial en Potosí. Mencionar lo siguiente, Potosí, a partir del descubrimiento de la plata que se tiene en el año de 1545, empieza a motivar un espacio urbano bastante interesante que, bueno, al principio los españoles pensaron que la plata encontrada les iba a durar muy poco tiempo, pero sin embargo la plata empezó a generar un movimiento no solo económico, sino humano, logrando primero un campamento minero y que luego se convierte en una de las ciudades más importantes de aquellos tiempos. Pero el llegar bastante gente de diferentes lugares del mundo ha hecho que no solamente sean los españoles, sino de otras latitudes, y no solamente gente que quería explotar la plata, sino también artistas, y la influencia del arte europeo ha llegado de una forma bastante interesante a la villa de Potosí. Entonces, ese movimiento económico que genera la plata hace también que se vayan construyendo bastantes estructuras, sobre todo religiosas, de las cuales necesitaban una mayor cantidad de imágenes religiosas con el objetivo de conquistar espiritualmente a los locales. Sabemos muy bien que la conquista de América no solamente es de tierra y riqueza, sino también de la parte estrictamente espiritual. Y de esa manera la forma más práctica de aprender la nueva fe no ha sido pues tener la Biblia en las manos y enseñarles a los indígenas americanos que había una nueva fe, que quién era Dios, Jesús, en fin, sino que al ver ellos han podido aprender, y no solamente aprender la palabra de Dios, sino también trabajar el arte para las representaciones tanto pictóricas como escultóricas. Y de esa manera que Potosí se convierte en el centro predominante de la audiencia de Charcas y el centro artístico por excelencia, sumado a México, a Quito, a Lima, a Cusco. Potosí llega a ser el centro importante de aquel movimiento pictórico y escultórico que estaban colmando los templos, los conventos, las capillas privadas, las casas particulares, con un sinfín de imágenes religiosas y sobre todo con imágenes del Niño Jesús. Entonces era una manera interesante de mezclar estilos, de traer influencias de acuerdo al manejo, en este caso de la escultura. Nos vamos a dar en la referencia específicamente a la escultura, donde del tratamiento, digamos, del arte europeo a la relación americana hay un proceso de mestización, y en ese conocimiento pues se logran imágenes muy interesantes. Vamos a ir con la segunda diapositiva, para seguir hablando de este tema tan interesante, cuál es la escultura. Tomar en cuenta, por ejemplo, que el arte trabajado en Potosí estaba en talleres de maestros europeos, sobre todo españoles, que aceptaban a los indígenas como aprendices de oficio, y estos aprendían el arte de tal forma que podían colocar algunos elementos locales sobre lo aprendido, y poco a poco las imágenes religiosas han ido alcanzando un nivel de calidad, de estilo, y bueno, de acuerdo a que las familias potosinas también iban solicitando, o los mecenas y donantes hacían que se realizaran estas esculturas, se pagara y se donara a los espacios religiosos. Y de ello se cuenta una gran cantidad de esas esculturas que todavía se pueden ver en la ciudad de Potosí. Entonces los templos y conventos, ahora muchos de ellos convertidos en museos, tienen estas imágenes religiosas. Es interesante ver, por ejemplo, que desde el siglo XVI, XVII hasta el pleno del principio del siglo XIX, las imágenes religiosas empezaban a tener una característica diferente de acuerdo a la época. Me refiero a los estilos, desde el Renacimiento a la situación del manierismo, pasando por el realismo, por el hiperrealismo, donde cada una de las imágenes eran cada vez más vivas, casi más reales. Y en ese contexto, el trabajar la imagen religiosa del Niño Jesús se hacía un tanto más cándido, más cerca a la realidad en lo que se refiere a replicar la imagen de Jesús. Entonces, hay detalles muy interesantes dentro de lo que corresponde al arte, en el que estas imágenes han sido ya a petición de las familias de Potosí. Estos niños, que durante el siglo XVII fueron muy famosos, eran conocidos como los niños potosinos, que por la popularidad del momento
y la influencia que se tenía en los escultores transhumantes que iban y venían desde Potosí al Cusco, del Cusco a Potosí, se copiaban estas imágenes y bueno, la popularidad hace que los niños hasta nuestros días ya no se conozcan como niños potosinos, sino como los famosos y denominados niños cusqueños. Y los mismos cusqueños que ahora muchas familias en Bolivia dicen, no, es churquito, el niño es cusqueño. Entonces es un detalle interesante. Vamos a compartir otra imagen para que ya podamos mostrar más detalles de lo que estamos hablando. Mencionar, por ejemplo, que nuestras imágenes de los niños ya van a ingresar a un detalle de materiales. ¿Qué materiales se han utilizado para trabajar las imágenes del Niño Jesús u otras esculturas en Potosí? Por ejemplo, estamos hablando de lo más que se utilizaba en un momento, era la madera de cedro. En la región americana se utiliza mucho el maguey. Se empiezan a hacer esculturas de yeso con tela encolada. Se van haciendo trabajos, en este caso en arcilla cocida, en berenguela y en alabastro, en cera, en marfil, que bueno, no se trabajaba mucho aquí, pero sí se traían imágenes en marfil desde el viejo continente, y empiezan a replicarse una gran cantidad de imágenes de Niño Jesús, y además haciéndolos cada vez más vivos, como decíamos hace un momento. Entonces, aquí se maneja mucho el hiperrealismo. Primero el realismo, donde las imágenes tratan de ser muy reales, pero el hiperrealismo exagerando un tanto ese tema de la realidad, por ejemplo, colocándoles cabellos naturales, colocándoles ojos de vidrio, dientes de mica, espejo en la boca, algunos incluso articulación, y estas imágenes llegan a ser las más preferidas del momento porque empezaban a coger una situación de cariño de tal forma que al armar el famoso pesebre durante la Navidad lo hacían con la mayor suntuosidad posible. Y en el tiempo estas imágenes han adquirido un espacio muy particular en las familias potosinas, haciendo que sea el centro de atención, no solamente del momento de preparar para las fiestas navideñas, sino también que tengan el espacio especial en la casa durante todo el año. Entonces, estas imágenes eran parte de la familia, no solamente una imagen de momento que estaba ahí para un recuerdo y sacar cuando se requería, sino que eran parte de la vida cotidiana de los potosinos, y así lo hacen hasta estos días. Hemos ido indagando nosotros lugares muy interesantes en Potosí donde se conservan estas imágenes originales desde el siglo XVI y XVII. El siglo XVIII con mayor situación, lo que hablamos el hiperrealismo, pero imágenes de dimensiones variadas. Hablamos de imágenes, por ejemplo, muy grandes, tamaño de un bebé, por ejemplo, o de imágenes demasiado diminutas que hay que ver hasta con lupa. Son imágenes en escultura tan bien logradas que, bueno, son un tesoro, un patrimonio en la ciudad de Potosí. Entonces, podemos ver algunos ejemplos aquí, ¿no? Tenemos, por decir, dos imágenes, ambas son de cera. Estamos hablando de una imagen de cera que tiene un tradicional fanal, en el que además no solo está el niño, sino que hay 3 niños en el fanal que son más pequeños, y que, bueno, tienen también su tradición. Aquí hablamos ahora de la narrativa popular. Cuando hablamos, en este caso, del qué pasa con el niño en torno a la familia. Voy a agradecer mucho a la familia Moreira, por ejemplo, porque son dueños de este hermoso niño que está en el fanal. Es una imagen que, según ellos nos comentan y nos dicen, no, es un niño tan celoso que no quiere compartir el espacio del pesebre con otros niños. Entonces, a veces nos ha tocado que la familia hemos reunido los niños para que todos nazcan y al día siguiente hacerle la misa. Pero sucede que dejada en la noche del 24, resulta que los otros niños estaban totalmente despeinados. Así que, ¿qué pasaría? Es una tradición que tiene la familia y dice, bueno, este niño siempre se pelea con los demás, por eso siempre le hacemos nacer solo. Pero no tan solo, porque tienen 2 pequeñitos ahí y son recuerdos, ¿no?, de la familia. Imagínense también dentro de esta narrativa existe el detalle de que ellos tienen el mayor cuidado para evitar acercarlos
con otros niños ajenos, no solo de la familia, sino del mismo lugar o del barrio. Entonces es algo muy especial. Los fanales que cubren, que protegen a estas imágenes religiosas están trabajadas en cristal de roca, son muy, muy finitos, ¿no? Entonces imagínense este niño que es del siglo XVII hasta nuestros días se conserva intacto, es una imagen bellísima que tiene todos los detalles, es hecho de cera. La otra imagen que está junto a la que estamos hablando también es de cera. Igual voy a agradecer a Jesús Candia porque es de una familia muy, muy tradicional de Potosí, donde podemos apreciar un niño de cera, también muy bien logrado. El conjunto del espacio que tiene en el pesebre este niño tiene un sinfín no solamente de detalles en cuanto a la escultura como tal de Niño Jesús, sino de juguetes, de regalos, los papás, del conjunto de los pastores, en fin, es una joya. Entonces, imagínense que no solamente se han limitado los escultores a hacer el trabajo del niño como tal, sino del pesebre en su conjunto, los papás, que más adelante vamos a hablar un poco de aquello, y también el conjunto de elementos que se comparte dentro del pesebre. Entonces son imágenes muy interesantes las que estamos apreciando para que, bueno, la gente pueda compartir con nosotros y seguramente en la casa están diciendo, ay, yo tengo niños igual y nada raro que han sido hechos en Potosí y bueno, los han llevado. Muchas familias potosinas se han ido a vivir a otros lugares y han llevado también las imágenes religiosas con ellos, ¿no? Entonces estos dos ejemplos nos hace ver cómo es la calidad de arte trabajado en la ciudad de Potosí. Seguimos viendo otras imágenes para que podamos seguir platicando al respecto. Bueno, aquí tenemos un conjunto muy bonito de pesebres, ¿no? Tenemos otro en otro fanal y aquí hay un detalle interesante. Es una referencia de imagen de Niño Jesús que está hecho más bien en yeso, pero tiene un conjunto completo. Están los papás, está José y María, que también están muy bien logrados, y aparece también los papás de la Virgen María, Santa Ana y San Joaquín. Además, hay un pequeño niño, muy, muy chiquito, bueno, no se puede distinguir, pero es también de la familia Moreira. Es del tamaño del pulgar, ¿no? Es bien pequeñito, está hecho de cera, ¿no? Así del tamaño de la uña hacia del tema del pulgar, y que este niño por poco y se hubiera extraviado. Sucede que por herencia se empezaron a repartir, ¿no? Las imágenes en la familia, pero este pequeño niño que está en una especie de cápsula, desaparece, ¿no? Del conjunto que iba a ser heredado. Y la niña, que había visto el niño, se lo metió a la boca. Entonces, para evitar que ese niño pueda ir a las manos de la familia, ella quería el niño. Entonces, a pura fuerza, según lo que comentan, que abra la boca porque si no el niño se iba a derretir porque era hecho de cera. Entonces, la niña abre la boca y saca al niño y dice, yo me quiero quedar con esta imagen, ¿no? Entonces, son detalles que van pasando en el entorno de la familia. Y esa es una joya también muy, muy bonita porque es un conjunto muy especial que la familia tiene y lo va mostrando en cuanto ellos arman el pesebre. Y muchos de estos pesebres navideños de Potosí, las familias lo abrían así al público y la gente ingresaba, o los niños sobre todo bailaban los villancicos y ahí se les repartía el chocolate y los buñuelos. Entonces son niños para adoración, ¿no? En el otro caso hay otro conjunto de ya la Sagrada Familia también, María y José, más el niño. Es interesante referir lo siguiente, muchas de las familias en Potosí tienen tanta fe, tanta tradición, que a través del tiempo han ido recuperando niños o todos los niños de las familias se reúnen. Y aquí solamente, si ustedes pueden ver, hay como 4 niños, pero esta familia Sánchez Durán tiene 33 niños y todos totalmente antiguos y cada uno de diferentes materiales. Entonces, imagínense que cuando se arma el pesebre es más de la mitad de la sala. Es un tesoro increíble y para todos los niños se tiene que trabajar la ropa del mismo color.
Entonces también es un detalle. Y vean ustedes, el niño del centro no es normal, digamos, que esté sentado. Está sentadito en una posición bastante diferente a la que generalmente tenemos en los niños cuando están echados, ¿no? Es una muestra muy valiosa, interesante. Están trabajados en estuco o yeso, y estos sí también tienen cabellitos naturales, sus ojitos de vidrio, las pestañas, todos los detalles muy bien logrados. Imagínense desde la época colonial a nuestros días que se siga conservando. Estos niños tienen alrededor de 350 años, ¿no? Y los seguimos viendo ahí en el armado de los pesebres que hacen las familias de Potosí. Vamos a continuar viendo otros ejemplos. Y aquí les voy a contar algo bien bonito, muy bonito, porque en Potosí, que tiene tanta tradición, la Villa Imperial siempre vive de estas tradiciones, de costumbres y de poder mostrar lo que tiene. Cuando hemos hecho la exposición, hemos ido, les decía, indagando casa por casa, templo por templo, a ver quién tenía las imágenes más interesantes, y agradecer al padre Henry Tapia del convento de Santo Domingo. Ustedes ven un niño sentado bastante travieso, una carita bien especial, con un mantito rojo. Es el niño portero de Santo Domingo. Este es un niño tan especial en Potosí que tiene una tradición muy particular. Está también hecho en yeso o estuco, tiene todos los detalles de un niño que tiene esa intención de jugar, ¿no? Si ustedes notan, el escultor ha sido tan preciso en hacer una imagen que parece querer saltar de la silla para jugar. Esta es la imagen que pertenece a la Virgen del Rosario. Es una imagen muy tradicional en Potosí, pero este niño está sentado justamente al ingreso del templo, en el que la tradición señala que se sale de la silla, baja de la silla, y lo pueden encontrar debajo de las bancas del templo, o con los zapatitos sucios, o sin mediecita, o sin corona, en fin, porque este niño, según la tradición, sale del templo en las tardes y se va a los barrios mineros y va a jugar con los niños. Y vuelve, obviamente, los zapatitos llenos de tierra, o sin un zapatito porque lo ha perdido. Y es una situación de cariño que tiene la gente de Potosí. Y cada 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes, en el templo le hacen una fiesta en honor al niño portero. Entonces es una maravilla de escultura que tiene, como les decía, una narrativa en torno a ella, que se sigue transmitiendo por generación en generación, y los niños lo que hacen es ir y regalarle algunos objetos para compartir con el niño en el templo de Santo Domingo. Así que el niño portero ha sido una de las imágenes más vistas, más queridas en la exposición, y lo tenemos con mucho cariño porque es una escultura muy, muy fina, muy, muy detallada, ¿no? Todo lo que les voy contando sobre el niño portero está descrito en crónicas de la Villa Imperial de Potosí de Arzán Sosua y Vela, ¿no? La historia de la Villa Imperial de Potosí de Arzán Sosua y Vela, ahí se destaca toda la historia de esta hermosa imagen. Luego tenemos otro niño, que es el niño de la espina. No, aquí la imagen es muy bonita porque pueden ver el rostro, ¿no? Imagínense los escultores, los artistas en general, se dice, para hacer la imagen de Jesús, la de los ángeles, la de la Virgen María, tenían que estar en una situación de éxtasis de tal manera que podían captar el dolor, la alegría, el sufrimiento, la humildad de estos personajes que estamos mencionando para llegar al sentimiento de las personas. Porque no es fácil, ¿no? No ha sido fácil poder lograr detalles como los que estamos mencionando. Si ustedes ven al niño de la espina, tiene una carita que da sentimiento, y tiene las lágrimas que están hechas de cristal. Y bueno, él está arrancando, ¿no? La espina de su piecito, y bueno, por el dolor llora. ¿Y por qué este detalle del niño de la espina? Ustedes saben que Jesús sufre cuando es niño, el proceso de la pasión. Cada momento que él empezaba a vivir era el sentimiento que tenía,
el niño que iba a pasar cuando él iba a ser crucificado. Entonces la espina es un detalle muy especial en la simbología de la vida de Jesús y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de cuánto Dios ha dado para nosotros y que bueno, su vida ha estado siempre marcada y para la salvación de los pecados, ¿no? Entonces cada detalle ha podido ser dado por los artistas para poder expresar ese mensaje. Estas dos imágenes nos muestran la parte de la vida de Jesús con esta simbología, con este misticismo que se tiene. El niño de la espina y el niño portero son imágenes muy, muy, muy lindas, tesoros que guardan en Potosí, bueno, familias y los templos de la Villa Imperial. Vamos a seguir con otros ejemplos de escultura virreinal, tomando en cuenta que las familias van conservando esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un conjunto muy bonito de Jesús, sus papás, María y José. Aquí la escultura, por ejemplo, del niño Jesús es de otra posición, está en posición de gateo. Muy pocas imágenes existen de esta clase. Entonces tiene una forma muy particular, como que está queriendo andar, ¿no? Bueno, es un niño, un bebé, y esa es la forma como ha querido presentar el escultor. Pero aquí tal vez el niño vamos a dejarlo en segundo plano, porque aquí hay que ver la imagen de José. Hubiera sido muy lindo, bueno, que tuviera una fotografía mucho más de cerca de la imagen de José. Ambas son esculturas trabajadas en cera, tanto de María como de José, pero el rostro de José es una belleza, es un rostro tan fino, tan bien logrado, que bueno, nos hace ver los rasgos marcados que se tiene la persona normal. Físicamente hablando, es un rostro perfecto. Entonces, imagínense el detalle del escultor para lograr esto. Era impresionante ver cómo la gente se acercaba a ver los detalles de la barba, los ojos, la nariz, la expresión del rostro, en fin, es una maravilla. Entonces uno se da cuenta, ¿no? Cuánto han podido lograr hacer los escultores para poder captar la atención de la gente y llegar al sentimiento, ¿no? Volvemos a decir que las esculturas, las pinturas han servido para evangelizar y para catequizar. Entonces, a partir de ver estos detalles, la gente volcaba, ¿no? Su atención a la fe. Este conjunto es muy resguardado por la familia de la señora Rita Roncal. Rita Montesinos, viuda de Roncal, aquí en Potosí, una señora muy conocida, lamentablemente ya falleció, pero la familia va conservando este hermoso conjunto del nacimiento de Jesús. Igual ellos arman en la mitad de su sala todo el pesebre, así que es un lujo poder ver también estos detalles. Vamos a continuar con algunas otras imágenes para que podamos seguir hablando de las esculturas y la narrativa popular en la Navidad potosina. Miren, les hemos ido mostrando imágenes de Jesús, la mayor parte crespitos, churquitos, ¿no? El cabello bien chinito, bien rizado. Es la característica de los niños potosinos, que les decíamos ya son comúnmente llamados cusqueños. Se dice, ¿no? Los niños cusqueñitos son churquitos, pero sucede que dentro del conjunto de niños que hemos ido buscando en las familias, hemos encontrado este hermoso niño de nombre Yojallito. Es así como le llama la familia, con mucho cariño. Y este Yojallito, verán ustedes, no es churquito, es de pelo lacio. Entonces, hemos preguntado si en algún momento le cambiaron, hicieron restaurar, o qué pasó con el niño. La señora dice, no, así siempre ha sido este niño, con cabello lacio. Es raro encontrar una imagen del niño Jesús con pelo lacio. Y es muy hermoso, está también trabajado en estuco o yeso y también con tela encolada. Pero igual pueden ver la expresión de los ojos, el colocar los ojos de vidrio, ¿no? Y poner el espejito en la boca y los dientecitos de mica da la sensación de que realmente tuvieran saliva y el brillo de los ojos tan vivo. Entonces nos muestra imágenes muy bonitas. También está en actitud de gateo. Es una imagen preciosísima que se resguarda, es bastante grande la imagen.
Y imagínense ustedes cómo a través del tiempo van perdurando estas esculturas tan bellísimas que se tienen. Entonces, esta imagen es muy rara y por eso la hemos querido compartir con ustedes, porque probablemente hay algunas familias a nivel Bolivia u otros lugares que tienen este tipo de imágenes también, pero que en Potosí se han hecho muy, muy tradicionales en relación al trabajo de los escultores de aquel tiempo. Escultores que han logrado, como volvemos a repetir, la viveza, ¿no? La realidad, lograr captar la atención con estos rasgos, etcétera. Muchos niñitos potosinos, por ejemplo, también son muy chapositos, muy una característica también especial de ellos, ¿no? Vamos a compartir todavía algunas otras imágenes para seguir hablando de la escultura virreinal y la narrativa popular. Bueno, aquí tenemos un pequeño niño, es chiquito, pero también indicar de que esta imagen, por ejemplo, dentro de lo que es el contexto de la familia, se dice es también muy travieso, es traviesito y nos ha hecho muchas cosas, siempre se ha tratado de ver que esta imagen esté con todos los detalles posibles porque no le gusta, a este sí no le gusta estar solo, así que tiene otras imágenes en torno. Y la familia Bellido Loaiza es que ha prestado esta imagen para poder mostrar la calidad de trabajo. Es un niño que en este caso tiene el piecito levantado y parece querer, o sea, si uno lo ve de frente, nos da la sensación de que está pidiendo que lo alzáramos, ¿no? Que lo levantáramos. Entonces, vean ustedes cómo nos causa esa situación de sensibilidad, de emoción, estas esculturas. No estamos, digamos, hablando a la ligera, sino que lo que estamos hablando es transmisión de las tradiciones orales que tienen las familias. Entonces, esta es una imagen muy bonita también, muy bien lograda, es del siglo XVII. Vamos a continuar con otros ejemplos para seguir platicando de la escultura virreinal. Ahora bien, aquí hay dos imágenes que una, por ejemplo, la que está al fondo, es hecho de arcilla cocida. Se ha logrado captar de tal manera el detalle parecido a lo que en este caso sería casi una porcelana. Entonces, lo que quiero llegar a decir con esto es que nuestros escultores locales trataban de copiar y acercarse lo más posible al trabajo de esculturas europeas, porque muchas de estas imágenes, hay que mencionar, han sido también traídas desde Europa, otras trabajadas en Potosí, y el estilo, la característica se ha podido mezclar. Hemos encontrado incluso niños que son más morenos, ¿no? Con ojos muy celestes, o hemos encontrado niños demasiado rubios, como el caso que ven en esta muestra, el que está al frente es muy rubio, ¿no? El pelo es muy amarillo, entonces es diferente al niño que está en la parte de atrás. Uno, como les digo, es de arcilla cocida, y el otro niño está trabajado en un material más finito, que es una talla europea. Entonces, son relación de trabajo, de conocimientos que se han transmitido, que se han aprendido y que en el tiempo se han resguardado. Son detalles de los que podemos hablar al respecto de la escultura virreinal en Potosí. Existen imágenes del Niño Jesús, por ejemplo, que inclusive están hechas en berenguela y alabastro. Imágenes que son pesadísimas, pero que se ha logrado también trabajar en esto, y algunas otras, como habíamos dicho al principio, están hechas en marfil, muy finas, ¿no? Es una muestra especial de hemos tenido por lo menos alrededor de 40 niños en exposición, diferentes materiales y técnicas y estilos, y con mucha tradición de las cosas que en torno a ellos se va contando. Imagínense, muchas esculturas en cera se han perdido precisamente por el descuido de las familias, porque bueno, se suele colocar las velas para tener la situación de adoración al niño. Y claramente este calor que produce ha hecho que se derritan por las imágenes en cera, y muchas de ellas se han perdido grandes cantidades de estas imágenes, y algunos detalles nada más han quedado. Por eso que es bueno que algunas familias a través del tiempo hayan conservado imágenes en cera,
con mucho cuidado, ¿no? Siempre con el detalle de evitar el calor que vaya haciendo que estas imágenes se derritan. Vamos a seguir ya para luego platicar y hacer alguna relación en la conversación que tengamos con Miguel, porque las esculturas en general del Niño Jesús son un tesoro valiosísimo y con ello celebrar la Navidad a nivel del mundo, pero con el verdadero mensaje, ¿no? Bueno, hasta aquí puedo compartir algunas imágenes y ya podemos ir platicando algunas preguntas tal vez que quieran hacer. Estamos a la orden para continuar, ¿no? Esta charla que tenemos esta noche. Gracias, Eila. Bien, una charla demasiado interesante y esto que nos atrae mucho, no sé, el componente espiritual sin duda es fundamental en esto, pero también hay un misticismo cuando hablamos de los niñitos y que nos has ido contando cosas bien interesantes, ¿no? O sea, desde que los niños son traviesos, o sea, tiene un sinfín de historias en todo lado, pero yo creo que adquiere un matiz mucho más particular con el encanto y misticismo que tiene Potosí. Y mira, por ejemplo, una de las preguntas que a mí me inquieta, digamos, es, en la actualidad, el tipo de esculturas que se tiene, ¿hay alguna escuela que la siga practicando? ¿Algún artesano en específico que siga estas técnicas que se han venido forjando desde la época colonial? Bueno, en realidad, en la época de la colonia había muchas escuelas o talleres de arte donde la gente era aprendiz de oficio, aprendía de los maestros y, bueno, replicaba las obras, ¿no? Hasta entrado el siglo XIX todavía se tenía algunos talleres al respecto de estos detalles en pintura y escultura con temáticas distintas en torno a lo que era la fe. Pero ya la época moderna contemporánea lamentablemente no ha mantenido los talleres de aprendizaje de arte. Ya la visión también había cambiado. Hay que entender que estaba todo dado en la parte religiosa, ¿no? Todo estaba mantenido en el contexto de evangelizar y catequizar. Prácticamente ese era el motivo. La educación también muy religiosa. Pero ya después de la República, el tema de hacer escenas o fragmentos de la guerra, de los héroes, ya había dejado de lado el arte religioso. Y en la época contemporánea, ya en los años de 1900, 1950, la temática ya no es religiosa también, es más bien sindicalista, es más bien de otra visión, en la que ya los artistas tienen otro motivo para poder pintar. La influencia europea marca mucho el arte, la influencia del rococó con paisajes, entra el Ars Nouveau ya con elementos diferentes, la flora, la fauna, empiezan los detalles de familias, los retratos. Entonces se olvida el tema de arte religioso y de esa forma que desaparecen los talleres. Lo más que va a aparecer en este último tiempo es los talleres de restauración y conservación de las imágenes que han dejado el tiempo colonial, siguiendo la misma técnica para evitar falsos históricos o, en este caso, digamos, perder la originalidad de la imagen. Entonces, son los talleres de restauración los que van a tratar de alguna manera tener esta técnica para evitar la pérdida de estas imágenes tan valiosas. Interesante. Y dime una cosa, el niño, ¿tenemos el dato de cuál es el niño de data más antigua, tal vez? Bueno, en Potosí tenemos, no es solo un niño, digamos, sino son varias imágenes que se conservan en Potosí del siglo XVI. Entonces, son imágenes sencillas porque son del Renacimiento tardío, son muy interesantes, son imágenes que están conservadas en los templos algunas y otras sobre todo en las familias. Cuando hablamos de los niños, del niño Jesús en escultura, el mayor tesoro lo tienen las familias potosinas, ¿no? Y entonces, si nosotros vamos a ir a buscar niños en los templos, son muy pocos, ¿no? La mayor parte están reflejados en el detalle de la vida de Jesús, las imágenes religiosas de los santos, de los ángeles, en fin. Entonces, los que van a llevar a los templos son las familias durante esta época de la Navidad, donde muchos nos sorprendemos la calidad y belleza de imágenes religiosas del niño Jesús que se tiene, ¿no? Bien, bueno, antes de continuar, también a las personas que nos están siguiendo, si gustan hacer alguna pregunta o comentario, nos pueden escribir.
porque realmente este es un tema bien apasionante. Y ahí se me ocurre otra pregunta también que debe ser para peritos. ¿Yo cómo puedo identificar que estoy frente a un niño con estas características de escultura biseinal que nos has venido describiendo? Porque es bien famoso lo que tú dices, ¿no? Hay muchas personas, yo tengo un niñito cusqueño y todo, pero me imagino que hay algunos rasgos específicos que nos ayudan realmente a identificar y precisar que realmente es un niño de esta escuela de escultura que nos has venido comentando. Bueno, sí se puede identificar porque la característica de los niños de época, sobre todo del siglo XVIII, son muy, digamos, una característica que no se puede decir que no existe. Estas imágenes, primero, no son huecas, ¿sí? Eh, Son imágenes que sí o sí tienen los ojos de vidrio. Que claro, ahora se pueden colocar imágenes con ojos de vidrio por la tecnología y tanto, pero la característica del trabajo de la escultura de época es tan fina, tan detallada, que no se compara con ninguna imagen religiosa que ahora están siendo mostradas para hacer el cambio respectivo en las ferias navideñas. Entonces nos dice, ¿no? Ay, este es un niño cusqueñito, llévese. Y uno que conoce, ve y dice, bueno, este no es original, ¿no? Además, es liviano. Entonces, la escultura virreinal, en cuanto se refiere al yeso, al estuco, o algunas que están hechas de madera, son pesadas. Obviamente que las esculturas de cera tienen el color medio rosado y otros son demasiado blancas también, ¿no? Entonces, se puede identificar las esculturas de época. Tal vez algunos han hecho unas réplicas exactas, pero siempre hay algo que los caracteriza, ¿no? Entonces hay que ver eso con mucho detalle. Y bueno, hay gente que, claro, se especializa en identificar objetos antiguos para dar una validez también, ¿no? Para decir, bueno, esto puede costar tanto o realmente tiene esta antigüedad. Existen personas que se dedican a eso, pero sí se puede distinguir una imagen de época con una imagen actual de réplica. Hay talleres que están replicando imágenes, pero es la pátina, el tiempo está ahí, ¿no? Está en las esculturas. Y claro, y uno de los datos que tú mencionabas es este, que en algunos niñitos había este hiperrealismo. De lo que tú has venido viendo en este armado de esta exposición que se tuvo, o tal vez algún otro referente que tengas, ¿cuál ha sido la escultura que más características de hiperrealismo has encontrado y cuáles han sido? Porque hay esculturas que realmente, y sabemos por las escuelas que han habido, buscan o han buscado aproximarse lo más posible a que las esculturas se parezcan a las personas. Y en el caso de los niñitos, tal vez, ¿cuál ha sido el caso más aproximado, si vale el término, que tú has podido observar? Bueno, cuando se habla del hiperrealismo, por ejemplo, es una situación que se ha utilizado por la Iglesia para captar la atención más fuerte, impresionar a los fieles, ¿no? Sobre todo a los indígenas. Se ha utilizado de una forma en la que era a propósito. A ver, el detalle del hiperrealismo hacía que inclusive algunas imágenes, entre paréntesis, les creciera el cabello, que articularan parte del cuerpo, y cuando esto se notaba, se decía, "Ah, es un milagro, ¿no? Ha pasado un milagro", entonces la gente se volcaba a la fe. En el caso de los niños, por ejemplo, imágenes, a mí, sobre todo, que me llama mucho la atención y que sí parece un niño tan interesante por la expresión que tiene, es el niño portero de Santo Domingo. Realmente es muy impresionante ver a este niño porque tiene una actitud de travieso, es una actitud de que realmente quiere hacer travesuras. Yo no veo como esos niños, ¿no? Que lo ves con cara de inocente, pero le brillan los ojitos para hacer alguna travesura. Ese es el tipo de niño que es el de Santo Domingo, ¿no? Entonces está con esa actitud de que yo voy a saltar, no importa si me atajan, pero yo salto y hago mis travesuras. Más o menos así. Entonces, este tipo de imágenes llegan a ser muy impresionantes. Entonces, uno lo ve de todo lado y dice, sí, realmente este niño es muy travieso. Bueno, hay otros que nos causan más sensibilidad en el hecho del dolor, del sufrimiento, y esa es la expresión que tienen estos niños, ¿no? Hay niños totalmente pasivos, muy tranquilos, como realmente es un bebé, ¿no?
pero el niño de la espina y el niño de portero son niños que particularmente a mí me han causado mucha impresión por la forma como están trabajados. Bien, otro aspecto también que a mí me llama mucho la atención, y entiendo yo de que en Potosí, por ejemplo, en Potosí, lo que hoy es también Chuquisaca, ha habido interesantes investigaciones y hallazgos, es el tema de las ropas, también creo que es otro punto y aparte, respecto a lo que viene a ser los cambios de ropa por una parte, y por otra parte otro detalle mucho más importante quizás es el tema de la confección, las características que tiene la confección, porque como sabemos ya teniendo como referencia a los santos, era el tema de la confección de la ropa, era también motivo de otra senda, digamos, de trabajo artesanal y todo eso. Entonces, en el caso de los niñitos, ¿tenemos datos sobre esto? Bueno, es como todas las esculturas anteriormente, ¿no? O sea, las esculturas primero estaban trabajadas, por decir, en madera y todo el ropaje estaba trabajado y tallado en madera. Llegó un momento en el que inclusive la ropa tallada estaba policromada y estaba dorada, esgrafiada. Entonces era un proceso, una técnica tan bonita en el que se podía mostrar todos los detalles, ¿no? Se podía hacer que las imágenes les luzcan, hasta los pliegues, etcétera. El escultor tenía que trabajar todo eso, el dorador, el policromista tenía que lograr todo eso, el encarne inclusive, ¿no? Darle el color, el tono de piel. Entonces era un trabajo bastante delicado, pero luego ya empiezan las imágenes para vestir. Entonces cuando se usa el maguey, por ejemplo, ya solamente se va trabajando el rostro y las manos. En el caso de colocar la ropa se hace con tela encolada y ya se van marcando los pliegues, etcétera. Pero eso ha sido para las imágenes grandes o las imágenes como la de Jesús, ya más grande, la de María, de José y los otros santos, los ángeles incluidos, ¿no? Pero cuando se habla del niño Jesús, tenía que trabajarse la talla completa porque no llevaba ropa, porque estamos hablando de un bebé que tenía un pañal, un paño de pudor. Entonces el paño de pudor también era trabajado o con tela encolada o tallado. En el caso del marfil, por ejemplo, todo el trabajo estaba realizado con el detalle. Ahorita me acuerdo de una imagen que nos prestaron también, que era una imagen de marfil, el niño durmiendo, ¿no? Soñando con los símbolos de la pasión. Entonces, esta imagen de marfil tenía las manitos, o sea, la cabeza apoyada de las manitos y cada detalle de los deditos, etcétera, estaba perfectamente trabajado, ¿no? Luego han existido ya imágenes que en el tiempo han empezado a confeccionar ropa. O sea, no podían verlo, digamos, desnudo, bueno, con el pañito de pudor nada más, sino que las familias ya han empezado a hacer la tradición de las túnicas. Entonces ya son imágenes para vestir. Y al detalle del cuerpito han empezado a hacer imágenes, perdón, ropa bastante delicada. En la época colonial, finales de la colonia más bien, la república, ya empezaron los encajes. Entonces eran con encajes, con tules, con detalles de tela muy fina y además bordado con hilos de plata y con hilos de oro. Se ve detalles de esa naturaleza. Pero también ha habido momentos en los que a los niños les han vestido de indígenas. Entonces la ropa muy tradicional. Yo recuerdo, por ejemplo, mi familia tenía un niño cusqueño, decían ellos, era indiecito, tenía toda su ropita, su pantaloncito, en este caso calzonita, era de bayeta de la tierra, el ponchito, su chulito, sus abarquitas. Entonces ya digamos, relacionando con el lugar donde estamos, el contexto en el cual estamos, haciendo que también en los pueblos, la parte originaria, acepte a Jesús y armen también el nacimiento, entonces identificándolo con las tradiciones que se tienen. Y así han empezado a confeccionar en el tiempo, son lujo de ropa, pero que también en esta época ya no se trabaja de esa forma, ¿no? Ya es más sintético, pero sí ha sido un trabajo interesante de las mujeres que bordaban, que cosían y que podían hacer detalles para el niño Jesús. Y otro aspecto dentro de lo que viene a ser la materialidad, digamos, de este patrimonio,
viene a ser la joyería también, ¿no? Que es otra característica importante. ¿Qué nos puedes decir respecto a este tema de la joyería? Por ejemplo, el tema del uso de las coronas, sandalias, incluso hay tradiciones en determinadas familias, entiendo yo, de que anualmente se regala una joyita al niño, entonces ahí también se abre otra brecha interesante, ¿no? Para conocer más sobre las tradiciones. Sí, hemos visto imágenes que en el caso de la exposición, por ejemplo, que hemos tenido, había niños que tenían anillos de oro y de plata, pero una cosa diminuta, pero hecho de oro y de plata para el niño. Las coronas, como tú dices, es otro detalle. Y no solamente a colocar una corona de plata, que es muy tradicional en Potosí, sino también con piedras preciosas, ¿no? Además, sí, las sandalias. Y no solo aquello, sino que el detalle en el cual están apoyadas las imágenes, tenían cristal de roca, los fanales, que son otro tesoro, y las bases de los fanales labrados en plata. Y los niños en su conjunto, para hacer el armado del pesebre, tenían cosas pequeñitas de plata. Si así como se arman en Potosí arcos de plata, carrozas de plata en grande, para el niño Jesús todo es pequeñito, que jarritas, soperitas, cucharitas, todos los detalles para un arco de plata interesante. Las camitas, por ejemplo, trabajadas en plata. Entonces, era el trabajo para los joyeros, plateros y orfebres, que lograban también detalles importantes. O sea, no era solamente la escultura como tal, sino el total del conjunto que engalanaba a la imagen religiosa a ser adorada, ¿no? Entonces, este trabajo fabulosísimo en Potosí, que ha repercutido en otras regiones como muy próximo a Chuquisaca, y bueno, esos son los lugares donde se deben conservar las mejores joyas de la escultura virreinal en Bolivia. Sin duda, qué interesante. Bueno, nos ha llegado aquí un comentario a Face, te lo voy a leer. Es de José Marcelo y nos señala: Sheila, muchas gracias por ilustrarnos y relatarnos una inquietud. Veo que no es frecuente encontrar esculturas de José y María. Imagino que no existieron la representación de los Reyes Magos como hoy por hoy vienen de importación y de fabricación en serie. Lo impresionante de las esculturas virreinales es que son piezas únicas. Y interesante este comentario, ¿no?, de José Marcelo. También que hace referencia al tema de los Reyes Magos, si se ha encontrado algo, y también más sobre el tema de los papás del niño. Sí, se han encontrado imágenes, o sea, de conjunto, ¿no? O sea, el pesebre completo, porque estamos hablando cuando hay una simbología dentro de todo esto, y entender además de que en el año 1200 es San Francisco de Asís quien va a establecer los primeros pesebres o representación del pesebre navideño y se populariza y hasta ahora en todo el mundo, es que ha habido elementos claves, no se pone todo en el pesebre, ¿no? Sabemos que está Jesús, está María, y claro, el niño Jesús, está el burro, está el buey, está el gallo, están los pastores, están los Reyes Magos. Ese es el elemento principal del nacimiento de Jesús y cada uno tiene una simbología, además de la estrella de Belén, que habías abierto con este detalle la estrella de Belén. Estos son los elementos principales. Se han encontrado conjuntos de esa naturaleza en Potosí y con Reyes Magos también muy bien logrados, pero no son muy frecuentes. Sí hemos encontrado con algún pastor y además el ángel que anuncia la natividad de Jesús, ¿no? Entonces aparece el ángel casi al principio y las familias dicen, hay que poner al ángel a la cabeza del nacimiento porque él es el que anuncia la llegada de Jesús. Entonces estos elementos se han ido conservando en algunas familias y en algunas otras, por la situación de suntuosidad de las familias nobles de Potosí, entonces le han llenado de otros elementos más de riqueza, ¿no? Por fe, que bueno, han ido creciendo los nacimientos de tal manera que tienen pues cosas impresionantes entre valores especiales, digamos, económicos en joyas, a la relación de objetos diminutos para el niño Jesús. Interesantes datos. Ahora vayamos más un poquito, y esto ya nos has ido dejando antojitos muy interesantes. Si podemos profundizar un poco sobre
tal vez un poquito más de historias de los niñitos. O sea, realmente yo en lo personal, cada que conozco un niño, o sea, el dueño de un niño, siempre es esa inquietud que yo tengo de preguntar, ¿no? Porque casi siempre hay una historia con un niño de que es travieso, de que hace algo ya, y tú nos venías comentando esto. No sé si quisieras compartir algunas otras anécdotas o algunas historias más, porque entiendo que esta es una fuente inacabable de historias y podemos pasarnos toda una noche seguro con esto, ¿no? Sí, bueno, las familias en su conjunto siempre al hallar esta relación muy íntima con la imagen de Jesús, cuenta, ¿no? A que cada una de estas imágenes tiene una particularidad. Unos son como que muy cariñosos, otros como que muy traviesos, otros dicen hasta que los niños son malitos, ¿no? Que no, yo no creo que castiguen. De hecho, alguna familia decía, no, si no le cumples, te castiga. Pero no creo que tanto el castigo como tal, sino tal vez hacernos ver que algo que estamos haciendo mal tiene que corregirse, ¿no? Entonces, dentro de esa concepción de un imaginario popular es que la gente empieza a contar sus historias en relación a estas imágenes, ¿no? Muchos de ellos siempre nos han contado el tema de ser traviesos. Ha habido momentos en que la familia nos decía, ay, no, pero en mi casa este niño no está en su lugar. O sea, le ponemos ahí en el nacimiento y aparece que ha recorrido más adelante o que se ha volteado. A veces le hemos encontrado volteado de carita, se había caído, se ha roto la naricita, se ha lacrado la nariz o está despeinado o me ha hecho algún milagro, ¿no? Porque ha pasado algo en la familia y bueno, gracias al niño no ha sucedido cosas más graves, ¿no? Entonces, las familias en torno a estas imágenes siempre tienen un detalle que contar. Casos de imágenes que, por ejemplo, han evitado el incendio, porque siempre pasa por el tema de las velas, dice, todo el altar se ha quemado, pero el niño no se ha quemado. Intacto, no ha pasado nada con el niño. Entonces ellos atribuyen, ¿no? Que hay un milagro, que todo se ha podido quemar por los foquitos, por las velas, por el incienso, en fin, pero milagrosamente la imagen no había sido nada dañada. Entonces cosas de esas sí han sucedido y eso es tal vez no solo en Potosí, sino en algunos otros lugares en los que ellos se aferran mucho a la imagen y tienen esta fe tan fuerte para poder relacionar con la vida cotidiana que tienen y como decimos, ¿no? Ese imaginario popular que hace que se vayan narrando historias en torno a estas imágenes tan delicadas e interesantes que son tesoros del arte virreinal boliviano. Bien, otro aspecto que me gustaría, por favor, nos comentes, son dos elementos importantes. El tema de la adoración, igual que en cada lugar, tienen sus peculiaridades. Yo he visto en estos últimos días videos muy interesantes de cómo se hace la adoración a los niños en Potosí. Incluso me llamó la atención, hay un video que está circulando mucho de unas personas con unas máscaras de negritos, si no me equivoco. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco cuáles son las características en Potosí de la adoración, incluso tal vez si te gustaría comentarnos sobre algunas festividades en particular que se celebran, ¿no? Por ejemplo, ahí te comento dos que se me vienen a mí en la mente ahorita en Oruro, por ejemplo. Hay una que se hace en enero al Niño de Praga, que aquí está en la iglesia de San Francisco, se le sale a dar una procesión. Hay una fiesta que más gira en torno a los niños. Y también en la localidad de lo que viene a ser Popó, hay otra festividad que se da a inicios de año también, ¿no? Que está vinculada también esta festividad con los niños. Y seguro que en Potosí hay también esto, entonces no sé si te animas a contarnos este aspecto. Claro, hay una característica muy interesante en Potosí en torno a este valor escultórico, pero que no solamente se queda en el detalle de la escultura, sino del legado que esto refiere hacia por generaciones a las familias y que hasta ahora lo tenemos. Pero el armado de los pesebres en Potosí tiene una singularidad excepcional por la riqueza que esto representa, pero también porque antiguamente lo que se hacía era que, igual que en México, ¿no? Se preguntaba si había posada. Aquí se pregunta si hay nacimiento y si podemos bailar. Entonces, los grupos de niños se armaban para adorar al niño Jesús con villancicos y con los famosos huachiquis.
Muchos conocen el villancico de diferentes países, ¿no? Son cánticos y alabanzas a Dios y muchos son para bailar, otros solamente para entonar. En el caso de Potosí es para bailar. Entonces se adora saltando, pues se llaman los saltarines, y el huachiqui, que es una forma de, digamos, de ver quién tiene más fuerza al respecto de enganchar con un lazo, ¿no? Para ir adorando al niño Jesús. Entonces todos participan en este tipo de alabanza y de adoración, en el que no se alegra, recibe un coscorrón, que nosotros decimos cascañas, ¿no? Y todos tienen que participar, y al que le toque el lazo tiene que pararse a adorar al niño Jesús. Entonces este tipo de adoraciones en la ciudad eran muy comunes. En el tiempo poco a poco se ha ido perdiendo, pero en este último tiempo también ha ido recuperándose toda esta relación. Ahora, la adoración del niño Jesús durante la época colonial ha tenido una característica muy particular, de acuerdo a lo que nos han comentado y además investigado los amigos de la zona de San Pedro. En Potosí es muy característico que para cualquier tipo de festividad sean las zonas las que se integren, interrelacionen, y cada zona tiene una forma especial para este tipo de fiesta. Y San Pedro es sin duda algo muy especial, porque nosotros llamamos los bailarines de San Pedro, los reques de San Pedro. ¿Cómo nace esta adoración en la época de la colonia? Según datos, la adoración estaba exclusivamente en las casas de los patrones, donde ellos celebraban con chocolate y con buñuelo, etcétera, pero en este caso la servidumbre también tenía que adorar al niño Jesús, pero en la servidumbre, los mayordomos, etcétera, adoraban sin destapar al niño Jesús. Tenía tapado el niño y ellos podían adorar. Entonces ellos no estaban los patrones y ellos podían adorar. Entonces la mayor parte de la servidumbre de aquella época eran negros, porque en Potosí ha llegado mucha gente de Nigeria, de Congo, de Angola, a trabajo de la mina. Algunos que no han entrado a trabajar la mina, pero no han podido, han estado en las canchas minas y en la situación de los ingenios de tratamiento mineral, y una gran parte también han sido de la servidumbre. Entonces ellos han empezado a tener esta tradición de poder adorar al niño Jesús con su propia característica y también mezclando a la situación indígena. Entonces había una fusión muy interesante. Por eso las máscaras negras, los guantes blancos, tratando de asemejar a los patrones y llevando lo que tenían para el instrumento, que es el reque. Entonces, al son del reque, ellos han empezado a bailar y adorar al niño Jesús con pasos muy tradicionales. Y ahí surgen dos personajes, que es Domingo y la Dominga, que una es la negra que va a repartir el buñuelo, el otro el chocolate, y además el sacatrapo, que es el que va a hacer que bailen todos. Y todo es un conjunto, es un lenguaje muy interesante. Ahí representan también a los ancianos, a los viejitos que ya no van a poder bailar, pero según la tradición en Potosí se dice, todos debemos adorar a Jesús. Entonces todos se integran para hacer este baile tan tradicional que se tiene en Potosí, que son los reques de San Pedro, y bueno, es una contagia el bailar con ellos, porque tienen pasos excepcionales, no es lo mismo que el saltarín, no es lo mismo que el chuntunqui, muy conocido en este último tiempo en Chuquisaca, que también de alguna forma tiene raíces en Potosí, ¿no? Entonces, todo es una referencia muy especial en la adoración del niño Jesús, y el tradicional buñuelo y chocolate, que desde Potosí se hizo también algo bastante especial, que no es un buñuelo grande, son buñuelos pequeñitos, como para el niño Manuelito, y el tema del chocolate, ¿no? Entonces, siempre se ha repartido esto y siempre se ha compartido en la casa, con los vecinos y con la familia, y esto sigue perdurando a través del tiempo, ¿no? Y bailar huachiqui y villancicos, saltarines y los reques es una tradición muy arraigada en la ciudad de Potosí. Súper interesante. Ya mira, cómo es, cada festividad va desencadenando muchos elementos, ¿no? Ya hemos hablado ahorita en sí de la escultura, que ha sido lo que nos ha provocado ya este diálogo, y hemos hablado un poco también de lo que viene a ser algunas tradiciones del armado del pesebre. En el tema de gastronomía ya has venido mencionando lo que viene a ser el buñuelo, el chocolate. No sé si hay algún otro elemento, algún otro componente más de la gastronomía potosina en esta temporada navideña que valga la pena resaltar.
La picana, sobre todo la picana que se sirve en la Nochebuena. Algunas familias, bueno, la mayor parte de las familias sirven la picana en Potosí la Nochebuena, algunos el chocolate y el buñuelo, o hacen al revés, al día siguiente, el día de la Natividad de Jesús, es que se hace, se sirve la picana y en la noche el chocolate y el buñuelo, o al día siguiente, ¿no? Pero estos elementos de comida tienen también un proceso de símbolo, ¿no? O sea, no es solamente el tomar el chocolate y el buñuelo, es el compartir, ¿no? La presencia de Jesús en nosotros. El buñuelo representa prácticamente ese compartir, ese pan que es, ¿no? Que es Jesús, porque hay que ver que no es solo la escultura como tal, sino es el mensaje que da la escultura. No vamos a adorar a la escultura, a la imagen, estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Entonces, ese mensaje está en el compartir entre todos nosotros, ¿no? En el caso de la picana, lo propio, la familia siempre se va a reunir a comer de una sola olla. Y esa olla es para todos, entonces lo más o lo menos llega a todos. Y la picana potosina es tan rica, tan tradicional, que bueno, todo, creo que no es lo mismo comer picana todo el año, varias veces al año, que comer la picana el día de la Navidad. Entonces, es una cosa bien bonita el poder hablar de estos tres detalles gastronómicos, ¿no? Uno por la parte de repostería y otro por la parte de comida. Y bueno, es algo interesante. Yo quisiera que la gente visite Potosí en Navidad y va a ver que realmente esta tradición es muy arraigada entre las familias de Potosí y bueno, se puede compartir en la casa con la gente que llega y tener una mesa para todos, ¿no? Y de hecho, yo te puedo decir que viendo tus expresiones ya me ha antojado probar, ¿no? O sea, porque se nota que es muy sabroso. Ah, muy interesante. Mira, en algunos países, la festividad de Reyes, por ejemplo, cobra mucha importancia, es el caso de España, ¿no? Y obviamente en el proceso de colonización hemos tenido justamente esta transmisión. Y no sé si en el caso de Potosí, Reyes, por ejemplo, tiene alguna elemento importante que destacar, porque normalmente más por este lado del continente nos concentramos más en el 24, 25, y Reyes no es que pase desapercibido, pero creo que en otros países europeos, y pues sigo con el ejemplo de España, es pues todo un evento, incluso creo que para los niños es más que la Navidad. Yo no sé si en el caso de Potosí, por ejemplo, se da esta situación. Bueno, la fecha de Reyes se conmemora también, pero así como tú lo dices, tiene más, está más arraigado de la Natividad de Jesús y además que el día 25 es el día de la Sagrada Familia. Entonces tampoco nadie dice nada de esto, porque es la unión familiar en torno a Jesús. No debería recibirse regalos el día de la Navidad, porque Jesús no recibió regalos el día que ha nacido. Él recibe 3 regalos importantes el día de la llegada de los Reyes Magos. Entonces se le entrega oro, porque es Dios, en este caso incienso porque es Dios, oro porque es rey y mirra porque es hombre. Entonces estos 3 elementos de regalo a Jesús hace que en otros países quienes van a recibir regalos son los niños. Entonces es el día de los Santos Reyes. Y los Santos Reyes es muy fuerte en países europeos como en la parte de los Estados Unidos y México, que sí tienen esta tradición más arraigada. En cambio, en la parte latinoamericana está más en el día de la Navidad, donde los niños reciben el regalo. Tiene sentido también porque estamos recibiendo un regalo que es la vida de Jesús y todos debemos compartir con esto, ¿no? Porque esa es la Navidad. De hecho, si nos han traído una influencia religiosa diferente a las tradiciones ancestrales que se tenían en América antes de la conquista, el hecho ha sido llegar con ese mensaje
hasta ahora que tenemos, de decir, el mejor regalo que tenemos nosotros es la vida de Jesús, la que nos ha entregado. Entonces, eso es lo que han querido mostrar a través del tiempo. Las obras de arte han servido siempre para la enseñanza y la catequización. ¿Y quién ha aprendido mejor? ¿Aquel que ha traído, aquel que ha impuesto, o aquel que ha sido impuesto y ha aprendido? Y la respuesta es clara: aquellos que han aprendido. Ahora, díganme ustedes, por ejemplo, si se le puede quitar en una comunidad a una imagen religiosa. Prácticamente no se puede, porque ellos ya viven, ya conviven, ya es su forma cotidiana en relación de estas imágenes religiosas que representan algo muy fuerte, espiritual. Entonces, en el caso del niño Jesús, hay muchas comunidades que celebran a Jesús, Jesús Salvador del mundo, San Juan de Dios, ¿no? El niño de San Juan de Dios, el niño de San Cristóbal, por ejemplo, el niño de Praga, el niño de la Espina. Bueno, son muchas advocaciones en relación al niño Jesús. Es igual que la Virgen María, ¿no? La Virgen es una, pero según datos, la María tiene más de 6.500 nombres a nivel de todo el mundo. Milagros, apariciones, advocaciones, los símbolos que tiene, etcétera, le dan un nombre, pero es una María, igual que Jesús, ¿no? Es solo Jesús, pero por los lugares en los que se ha ido presentando, le dan un nombre diferente a Jesús también, ¿no? Pero es un solo Dios el que tiene diferentes nombres. Bien, desde la perspectiva más de patrimonio, de gestión del patrimonio cultural, hemos visto que hay muchas tradiciones, muchas expresiones culturales importantes por lo que tú nos has venido relatando. Y una pregunta que es inevitable en esta época y tal vez es muy recurrente es: ¿cómo se está sobrellevando, cómo se está salvaguardando todas estas expresiones en esta época un poco complicada en la cual estamos atravesando, donde no se puede desarrollar con toda la plenitud y normalidad las actividades que hasta el año pasado se realizaban? Es una buena pregunta, pero creo también yo que este año sí nos ha servido de reflexión. Nada pasa por casualidad, nada de las cosas que suceden es así nada más al azar, sino tiene un porqué. En el caso, por ejemplo, nuestro, en la relación del Museo del Cabildo de Potosí, en el que se ha realizado la exposición, ha tenido un motivo. Y ese motivo primero es una simple idea: voy a hacer una exposición del niño Jesús, hasta ahí. Pero ¿quién va a prestar de buena manera a sus imágenes religiosas? Ha sido toda una travesía. Es decir, me lo va a cuidar, por favor, ¿no? Pero de cualquier manera, las imágenes han llegado al museo y ha causado un movimiento tal que la gente decía: yo tenía, yo lo he perdido, o finalmente me he deshecho de la imagen. Y han empezado a hallar un proceso de conciencia, es decir, yo voy a resguardar lo que tengo, lo que me han heredado. Y a partir de eso, imagínense, nosotros lamentablemente este año que teníamos que continuar con esta muestra, pero ya no con la escultura virreinal como tal, sino con el armado de los pesebres tradicionales en Potosí, en el museo, la gente venía a buscarnos, nos decía: van a hacer la exposición del niño, he encontrado, tengo, yo también quiero mostrar. Entonces hemos hecho un proceso de conciencia, de resguardar la escultura que están en las casas de los potosinos o están en las casas de muchas familias bolivianas. Entonces la idea es conservar y preservar estas esculturas que ya no se van a volver a hacer. Son tesoros increíbles. Entonces hay que guardar para generaciones futuras. Ya no quedemos con el detalle: yo tenía, había, estuvo. Entonces son cosas que han pasado, pero no están en lo tangible, en lo objetivo. Estuvieron, ahora ya no están. Tienen que estar para guardarse en generaciones futuras. Entonces hay que hallar conciencia. De pronto este año ha sido muy difícil. Probablemente no podamos mostrar, ¿no? Pero sí sabemos que las familias van a guardar, van a conservar y van a tener ese cuidado de evitar que se pierdan estas esculturas y muchos otros detalles del patrimonio, ¿no? Solamente es conciencia. Creo que debemos trabajar sobre esa parte en cuanto se refiere a saber lo que tenemos, querer lo que tenemos y resguardarlo para el futuro, ¿no? Claro, es un importante ejercicio de valorización, ¿no? Muchas veces uno, y pasa no solamente con las esculturas,
sino con otro tipo de cosas. O sea, se me está ocurriendo las fotografías, por ejemplo, y otros elementos que realmente en su momento no son valorizados, pero este tipo de esfuerzos hacen pues eso, ¿no? O sea, tú nos estás dando una prueba clara de que las personas han empezado a darle más valor a sus esculturas, tal vez han empezado hasta a emocionarse y decir, al año yo lo llevo, yo consigo o busco. Y en ese sentido me parece una experiencia digna, digamos, de replicar en otros lugares. No sé si nos puedes comentar un poquito cuál ha sido el proceso para armar esta exposición en el museo, porque seguramente has seguido todo un proceso y tú lo sabes mejor que yo, digamos, el tema de armar la muestra del museográfica, entonces ha seguido un proceso que no sé si sintéticamente nos puedes comentar cómo ha sido esto. Bueno, esta ha sido una idea de hace bastante tiempo que no se pudo lograr. Cuando yo trabajaba en Casa de Moneda queríamos lograr prestarnos las imágenes. Además, Casa de Moneda tiene un hermoso niño de cera y en base a eso queríamos empezar a trabajar. Habíamos logrado algunas exposiciones, pero no llegando a las familias, ¿no? Que nos puedan facilitar las imágenes. Ha sido un poco trabajo titánico, de hecho, ¿no? Con los compañeros de la Secretaría de Turismo y Cultura, hemos pensado decir, bueno, iremos. Y yo me di la tarea prácticamente de ir casa por casa, familia por familia, y ellos contactándonos con otros. Y yo decía, bueno, me van a pedir pues algo, ¿no? De garantía que por ahí no devuelvo a su niño. Pero ha sido más la situación de decir, yo confío en usted y le presto. Y yo les decía, vamos a estar del 10 al 20, porque ya del 20 ustedes recogen y van a armar su niño en su casa, porque ese era el temor de ellos, ¿no? Decir, no, por ahí no está a tiempo para que podamos armar el pesebre. Pero ha sido tan interesante el detalle que ha habido momentos en los que aparecían los niños. Ya no había necesidad de ir a buscar, habíamos conseguido por lo menos 20, decíamos, bueno, con 20 estamos tranquilos, hacemos la exposición, pero de pronto llegaba la, podemos traer nuestro niño, nosotros también queremos mostrar, hasta el día de la inauguración de la exposición y 2 días después seguían llegando los niños para ser mostrados. Entonces ha sido algo que ha replicado en el conjunto de la sociedad. Y recordamos el día de la inauguración y apertura de la muestra, había fila de gente queriendo entrar a ver los niños de época y donde ellos, las señoras viejitas, los señores mayores decían, pero, y contaban cosas maravillosas, ¿no? Y se sentían a veces muy tristes, decía cómo mi familia adoraba, nos reuníamos, que cantábamos, que bailábamos y cada quien se repartía las tareas para adorar al niño y era una cosa de diálogo, ¿no? Entre público, objeto y la sociedad en su conjunto. O sea, entraban gente que se conocía en la ciudad y salían dialogando de las experiencias con sus niños. O sea, ha sido una cosa bastante interesante que ha causado y ha motivado mucho el poder lograr esta exposición. Bueno, es solamente a veces decimos, hacemos la exposición con un objeto, podemos hacerlo. Y con más piezas en muestra es una situación muy interesante. Por ello que el trabajo curatorial en los museos es algo fabuloso, ¿no? Es algo que nos llena y sabemos que hemos empezado con una idea y estamos terminando en el mensaje, en ese hilo conductor que es un eje de comunicación sencillo, fácil y que la comunidad se apropie de aquello, ¿no? Es lo que hemos logrado con esta exposición. Exacto. Y tal vez una pregunta que puede resultar a veces obvia, pero creo que vale la pena responderla es, ¿cuál es la importancia y la necesidad de hacer este tipo de actividades? Bueno, sobre todo saber que, por ejemplo, las sociedades están en un proceso de evolución constante. El tema cultural ha ido cambiando porque son tiempos diferentes los que estamos viviendo. Pero en estos tiempos diferentes hay un proceso de tecnología que tal vez nos está absorbiendo, pero más bien la tecnología deberíamos utilizarla para recuperar memoria. Eh, es muy difícil ahora poder entablar un diálogo entre generaciones. Entonces, ¿qué hace el museo? El museo es parte de la memoria de la comunidad. Entonces, lo que va a hacer el museo es poner en contexto un determinado detalle para que puedan dialogar las generaciones, invitar a diferentes
estratos sociales y además de edades para que vengan al museo y puedan hacer este diálogo, esta interactividad. Por eso es importante lograr este tipo de actividades museológicas, museográficas, museísticas, porque los objetos no son inertes, ¿no? Están ahí porque nosotros los dejamos ahí. Pero si nosotros empezamos en nuestra casa, por ejemplo, a sacar recuerditos, la mente inmediatamente reacciona, el chip empieza, ¿no?, a tener contacto y hace una relación de preguntar al papá, de preguntar a la mamá, a los tíos, a los hermanos, cómo era. Hagan la práctica esa Nochebuena y digan cómo era la Navidad antes y van a ver cómo va fluyendo el recuerdo y ahí se hace un diálogo muy bonito. Es el mismo proceso que tienen los museos, hacer un diálogo entre generaciones, el objeto, el público, el espacio. Yo creo que has dado con un punto bien importante, ¿no? Los objetos no son solamente objetos, sino tienen, alguien diría, yo me acuerdo siempre de esta charla que hubo hace unos 2, 3 años en el museo, de que realmente se decía en ese entonces se habló de lo que eran las piedras, ¿no? De que las piedras tenían alma, y no solo las piedras, sino todo lo que nos rodea tiene una sinergia que nos transmite energía, que nos cuenta historias, que tiene una razón de ser. Y en este caso tenemos esculturas que realmente, como tú nos has venido señalando, nos están transmitiendo también un mensaje, hay alguna simbología ahí, contener un niño, más allá de la riqueza escultural, de la riqueza de sus componentes que hacen al pesebre, incluso en términos económicos, hay un elemento inherente que destaca esto que es la parte más íntima de las familias, la parte más íntima también de una cultura, de una tradición, de un territorio, que en fechas como estas pues irradia, y tal vez el componente esencial, como tú dices, es la familia, ¿no? O sea, cómo en torno a un pesebre, en torno a las tradiciones de adorar al niño, se van gestando recuerdos, momentos que a veces pues se quedan ahí en el baúl de esos buenos momentos, de esos buenos tiempos, y quizás en estos momentos que estamos pasando es cuando más necesitamos de ellos para proyectar un futuro mucho mejor en el cual en algún momento vamos a estar, seguramente una situación un poco más abierta, de más apertura, y como tú dices, ¿no? Nada es casual, todo tiene su ser, y creo que en estas épocas eso es lo que debemos comprender, que debemos tener un momento, un espacio para revalorizar nuestra cultura, revalorizar nuestras tradiciones y destapar también esto que es, nos aleja a veces lo que es la tecnología, si bien ayuda, a veces también nos separa en la Nochebuena o en festividades así. Realmente es una charla muy bonita la que estamos teniendo, Sheila, yo te quedo muy agradecido. Ya para ir cerrando, no sé si te gustaría añadir algo que se nos esté yendo, tal vez hablar de muchas cosas que hemos hablado, algo que esté quedando en el tintero. Bueno, por sobre todo creo que estamos en un momento en el que debemos conocer el verdadero mensaje de Navidad. Navidad significa la natividad, el nacimiento de alguien, en este caso un ser especial, cual es Jesús. Y si nos hemos dado cuenta, nosotros tenemos una gran riqueza, pero gran riqueza que no estamos sabiendo valorar. Estas últimas generaciones tienen en su mente personajes totalmente diferentes en la Navidad, que ya a partir de los finales del mes de noviembre y ya todo el mes de diciembre se marca en algo muy comercial, muy de la globalización, muy de la situación de consumismo, porque claro, hay necesidad de vender productos, y es cierto, pero como los vendemos a través de la imagen. Y lo primero que aparece en los medios de comunicación, bueno, hasta hace un tiempo era el Papá Noel. Pero sucede que ahora el Papá Noel ha sido desplazado por otro personaje cuyo nombre es Grinch. Y yo estaba indagando un poquito sobre este personaje. De hecho, es una obra que ha sido escrita, si no me equivoco, no sé si 1857 o 1957, algo, no estoy muy segura, pero va por ahí, es una obra de un espíritu negativo, ¿no? De hecho, de que no le gusta la Navidad, precisamente porque hay varios factores de la sociedad. Pero la verdadera esencia de la Navidad está en el personaje principal que nos estamos olvidando.
Y si estos otros dos elementos han aparecido, no es malo, es bueno, pero hay que saber dar la forma del mensaje. Entonces, ¿qué deberían hacer los medios de comunicación? Presentar la Navidad por este punto. Es el nacimiento de Jesús. Y estos otros dos personajes tienen un propósito, pero ahora parece como los dueños de la fiesta, los dueños de la película, los dueños del nacimiento, y no está bien. Yo creo que teniendo tanta riqueza, empecemos a recuperar, a rescatar y bueno, evitar que se pierda esto y al futuro solamente pensemos que son estos dos elementos los más importantes y el verdadero sentido y mensaje de Navidad nos habríamos olvidado. Y luego sí vamos a pedir a Dios que nos ayude en tiempos muy difíciles y eso no es justo, ¿no? Demos al que realmente corresponde la fiesta. Y este año de pandemia nos sirva de reflexión para pensar mejor, seamos mejores en la sociedad, mejores seres humanos y comprendamos todo lo que tenemos y revaloricemos y rescatemos, resguardemos lo que nos han heredado. Bien, hemos estado con Sheila Beltrán. Sheila, muy agradecido, ha sido personalmente para mí es una charla muy bonita, muy amena. Hemos podido conocer muchos aspectos de nuestra villa imperial, que tiene pues un sinfín de riquezas culturales que nos puede ir contando. Y espero que no sea la última vez, espero que podamos coordinar a futuro otras charlas para ir conociendo justamente lo que es Potosí, porque el objetivo del espacio es un poco difundir y conocer todo lo que pasamos particularmente por el patrimonio cultural inmaterial, pero también entendemos que lo inmaterial está vinculado a lo material, ¿no? O sea, no es difícil desfragmentar esto, entonces Potosí tiene una riqueza en ambos ámbitos, y entonces que sea una invitación para que podamos continuar a futuro con otras charlas, porque en cada temporada también hay otros elementos que vale la pena destacar, vale la pena conocer, y creo que lo más importante, siempre decimos esto, hay que revalorizar siempre lo nuestro, ¿no? Va por ahí, creo, la cosa, y ya luego pensamos también en lo exterior, pero vayamos por lo nuestro en esta oportunidad. Hemos querido dar otro matiz porque la Navidad tiene pues elementos, ¿no? Elementos que también vale la pena destacar. Y hoy hemos conocido, como te decía, a través tuyo de lo que viene a ser un poquito de la riqueza de Potosí. Y por eso te quedo muy agradecido. Y pues no me voy sin antes comentarte que ahí ya nos están mandando, te está mandando algunos saludos en el Facebook. Liliana Merindia manda saludos. También ahí expresa que ha estado encantado con la charla, Felipe Quisbert. Y bueno, a ver, te voy a leer una cosita que me ha llegado de Yapita, como dirían ahorita, que puede ser interesante. Buenas noches, nos escribe Juan Carlos Flores. Señora Sheila, quería pedirle un consejo. Estoy inmerso desde mis abuelos en la realización y sobre todo en la restauración de imágenes religiosas, y es cierto que cerca a Navidad nos traen una variedad de niños para restauración. El hecho es que sí pelean por las noches si los dejas juntos, ya que aparecen más dañados al día siguiente. Eso como comentario. El caso puntual es que hay personas que dejan niños con el pretexto de restauración y nunca más los vuelven a recoger. En la mayoría de los casos es por cambio de religión. Mi pregunta es, ¿qué me sugiere hacer con estos niños que quedan? Bueno, sí, sucede muchas veces, ¿no? Es que hay que también tener respeto en el tema. No creo que sea un cambio de religión, de pronto todos somos cristianos, pero la diferencia es la parte católica que hace la adoración a imágenes y la parte evangélica que siente siempre que donde hay que adorar es al ser vivo, ¿no? No a una imagen. Entonces, tal vez por esa razón estas piezas de arte, que nosotros le llamaremos así, esculturas, las dejan y las olvidan. Lo que se debería hacer, yo creo que si no pueden tenerlas ahí o por ahí para cambiar, pero no se dice para vender, podrían tal vez donar a los museos, porque tener una colección de este tipo de esculturas, pues es un lujo, ¿no? Por las características que hemos ido mencionando. O finalmente también pensar que ustedes pueden tener un museo de escultura. Los museos pueden ser generados desde la perspectiva
de la intención que tienen las personas. Y si ustedes son restauradores, por ejemplo, ¿por qué no tener una sala de exposición de este tipo de imágenes? Realmente sería algo bastante positivo. Entonces, el tema de que hay talleres de restauración y hay talleres de restauración, porque hay casos en los que en vez de arreglarse a los niños los han hecho una situación de cambio de imagen total, pero hay que tener mucho cuidado en el hecho de poder recuperar estas imágenes, ¿no? Si ustedes tienen una determinada cantidad de imágenes y no los quieren ahí, pues donen a un museo, sería lo más ideal. Y o si no, abran una sala de exposiciones en las que se puede mostrar no solamente las imágenes del Niño Jesús, sino la escultura y contar toda la historia que hablábamos de las esculturas, porque tiene harto sustento documentado. Sí, y es un interesante dato. Yo te comento que Juan Carlos justamente es un amigo, pertenece justamente a una familia muy tradicional en Oruro de careteros, ¿no? Particularmente careteros en temas de la diablada, morenada. Y creo que tu consejo es muy oportuno, ¿no? Porque ellos constantemente están trabajando con estas piezas y también piezas más del folclore. Y vale la pena considerar, como tú dices, que como familia que tiene una gran tradición, consideren abrir un museo, ¿no? Un museo que dé cuenta de todo lo que ellos han venido trabajando en diferentes generaciones. Entonces, Juan Carlos, creo que el consejo de Sheila cae bien como anillo al dedo, como dicen, para que ustedes consideren pensar en lo que viene a ser un museo familiar a futuro para que se abra las puertas a toda la ciudadanía de Oruro, y no solamente de Oruro, sino de Bolivia, porque ustedes tienen un trabajo muy importante. Bueno, y finalmente nos llega una felicitación de nuestro amigo Fabricio Cazorla, que dice: felicidades a la expositora, muy interesante, gracias por compartir aspectos de la Navidad potosina. Felicidades a la licenciada Sheila Beltrán, conoce muy bien aspectos culturales de Potosí. Y bueno, ya vamos cerrando entonces así, Sheila, si te parece. Entonces, ya para cerrar te daría un par de minutitos si gustas para ya tus palabras de despedida y cierre. Bueno, Miguel, muchísimas gracias a ti por la invitación, por el espacio que tienes para poder hablar de patrimonio y cultura. No siempre los espacios dentro de los medios de comunicación son fáciles para hablar de estos temas, pero es oportuno porque ahora las redes sociales nos permiten llegar a más público, a más gente, y siempre tener los comentarios, las sugerencias, hacen que nosotros vayamos creciendo, vayamos informándonos más también. Y de hecho, integrar ciudades como Oruro, como La Paz, Sucre, Potosí y otras es importante porque ahí nos damos cuenta del gran valor patrimonial que tenemos y que probablemente estamos desperdiciando. El potencial grande de nuestras ciudades es precisamente lo heredado, y podríamos sacar provecho de tal manera para lograr captar un turismo cultural de gran nivel. Y no solamente sean momentos, ¿no?, en los que podamos hablar de esto, sino que los podamos fortalecer de tal manera que los citadinos, ¿no?, o los pobladores de determinada región se sientan orgullosos de lo que tienen. Aquí en Potosí siempre decimos, no lo que tenemos vale un Potosí, la gente vale un Potosí, y creo que el espacio que tú tienes, Miguel, vale un Potosí. Que así muchas felicidades. Y para todos una feliz Navidad, Dios los bendiga mucho, y piensen siempre que lo que tenemos es resguardo de memoria para generaciones futuras. Así que conmigo contarán siempre que sea necesario. Yo estaré predispuesta en los momentos que me convoquen. Muchísimas gracias por este espacio, Miguel. Y bueno, saludos a todos los que nos han seguido. A Fabricio también un abrazo, y estamos a la orden en el momento que nos convoque. Bendiciones para todos. Muchas gracias, querida Sheila. Realmente les digo con mucho agrado y honor las palabras que has vertido, y estamos en este trabajo de ayudar a que un poquito difundamos, como te decía, y pues creo que tenemos que irnos colaborando para ir difundiendo todo lo nuestro. Y lo lindo es que mira que nos siguen, como tú decías, gente de diferentes latitudes, no solamente del país, sino de diferentes partes del mundo, ¿no? Y de Argentina, de Chile, de Perú, de México, unos amigos de México también, que te comento que en la época de Todos Santos un poquito incluso hemos tenido una invitada que nos ha contado sobre cómo es la festividad de los difuntos en México. Entonces ya vamos a ir un poquito más ampliándonos. Hemos empezado con lo que es Oruro, pero queremos proyectarnos también a conocer todo lo que es Bolivia y también todo lo que viene a ser Sudamérica de a poquito, ¿no? O sea, vamos, como dice, se va haciendo camino
de a poco y así estamos haciéndolo. Bueno, no me queda más que también mandarte un abrazo muy fraternal de este Oruro, deseándote felices fiestas, que la pases con la familia llena de salud y como tú decías, principalmente con la familia compartan una linda noche y que este nuevo año que viene esté también lleno de salud y de nuevos proyectos y de nuevos logros para ti y todas las personas que te rodean. Gracias por todo, Sheila, y seguros estamos de que no va a ser la última, vamos a tener otros temas que tocar más adelante que nos vas a fascinar como hoy ha sido con los niñitos, que ha sido una cosa realmente muy agradable, muy sorprendente. También hay cosas que uno siempre sigue aprendiendo y conociendo. Te quedo muy agradecido, querida Sheila. Gracias a ti y bueno, invitados a Potosí, a la ciudad más alta del mundo, donde se toca el cielo con las manos, y a visitar el Museo del Cabildo, que es un transportarse en el tiempo, en la historia de época en Potosí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todas las personas que nos están siguiendo hasta esta hora. Comentarles que mañana cerramos esta parte del ciclo navideño. Mañana vamos a estar comentando un poco la Navidad en Oruro. Ya también nos van a estar acompañando los miembros del Comité de Etnografía y Folclore de nuestro departamento. Va a estar el profesor Oscar Elías, que es presidente de esta instancia. Va a estar también Mauricio Cazorla y también el señor Estanislao Aquino. Entonces va a estar una jornada o una noche también muy bonita que vamos a conocer sobre la Navidad orureña y te invito también, Sheila, que nos pueda seguir, así vamos conociendo más. Sin más que decirles, pues les agradezco y nos cesamos nuestra transmisión con un par de villancicos más y nos estamos encontrando el día de mañana. Cuídense todos mucho, por favor. Estamos en una etapa donde es importante mantener las medidas de bioseguridad necesarias y que pues Dios nos bendiga y nos estamos encontrando mañana. Muchas gracias y será hasta la próxima sesión.